En marzo de 2016 fui como freelance, pero acreditada por el diario.es a Lesbos, a la capital de la isla, Mitilene, porque desde el verano de 2015 pues había una llegada mucho más numerosa de lo que ya era habitual. Siempre había habido llegadas, igual que en la costa andaluza, donde suelen llegar pateras hace décadas, hace 20 años. Igual pasaba en Lesbos, pero a partir del verano de 2015 pues la cantidad aumentó muchísimo por culpa fundamentalmente del éxodo de la guerra de Siria, que más o menos sobre esa época llevaba unos 4 años y medio, y también concurría la circunstancia de que una serie de sevillanos, de andaluces, españoles, de la organización ProEMAI, que es una ONG de rescate profesional en el agua, habían sido detenidos en enero de 2016 acusados de tráfico de personas. Y bueno, pues para cubrir ambas cosas me desplacé allí en un equipo formado también con el realizador Carlos Escaño, director de documentales Carlos Escaño, que es profesor de la Universidad de Sevilla, y un alumno suyo de doctorado, Jaime Rodríguez. Y los tres pues hicimos un doble trabajo. Hicimos crónicas que fuimos enviando y publicando en el diario.es, y también reunimos material para un documental que es Contra Marea. Y ahí pues entrevistamos tanto a los refugiados que, bueno, en realidad ya sabéis que refugiados es una palabra que utilizamos en los medios, son demandantes de asilo y refugio, a los que muchas veces se les niega, pues a los protagonistas de este éxodo, desde la misma playa donde ellos desembarcaban en las madrugadas, a los campos de refugiados, a las organizaciones tanto de rescate en agua como de asistencia, reparto de ropa, comida que había allí, y también a las autoridades locales, del ayuntamiento, del gobierno regional, de la policía, para hacernos una idea de la situación que estaba ocurriendo y poderla contar también a la ciudadanía española y andaluza. Aquello que no se cuenta no es que no exista, es que no le estamos dedicando atención, como muy bien tú apuntas. En el caso de la catástrofe humanitaria que han sufrido los demandantes de asilo procedentes de la guerra de Siria, pero también de muchísimos países devastados por la violencia, el terrorismo, en el caso de los que piden asilo o refugio, pero también de los migrantes económicos por las causas económicas, por supuesto la situación no solo no se ha arreglado desde 2015 para acá, sino que ha empeorado por una serie de circunstancias. Algunas políticas, por ejemplo, el acuerdo de acogida que se firmó en septiembre de 2015 entre los países de la Unión Europea se ha incumplido en todos los casos, muy notablemente en España, donde se dijo que se iban a acoger a cerca de 18.000 y han llegado alrededor de un 11%. Se firmó un pacto de la vergüenza con Turquía ese marzo de 2016 que permite la repatriación, digamos, externaliza la política de asilo comunitaria, le paga un dinero a Turquía, unos 6.000 millones de euros, para que nosotros no veamos lo que está pasando y sea con ellos lo que sea, porque en Turquía no hay unas condiciones suficientemente democráticas, no hay una transparencia informativa. Y en consecuencia, al intentar cerrarse esa vía de migración por la zona este del Mediterráneo, ha aumentado el flujo por el Mediterráneo central, con una explosión de muertes, una multiplicación de las muertes en el Mediterráneo, y también estamos viendo ya en España, en la costa andaluza, pero también en Murcia, un incremento de la llegada de pateras. Con lo cual, como tú tienes esa sensación, efectivamente los datos avalan que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y en paralelo, los medios estamos informando menos de lo que está ocurriendo, de lo que sería necesario. Entonces, efectivamente, esto hay que recuperarlo en la agenda. Los hechos no ocurren por casualidad. Cuando este fin de semana pasado llegan 500 personas a Murcia, que es algo realmente inusual, no es por casualidad, es como consecuencia de todas estas circunstancias que yo he venido diciendo antes. En nuestra estancia de 10 días en Lesbos en marzo de 2016, nosotros volvimos, por supuesto, muy conmovidos con las historias personales de las personas que llegaban, pero también con una conciencia del paralelismo que existía entre la isla de Lesbos, griega, y Andalucía, en el sentido de que ellos también viven como nosotros de la agricultura, del olivar y del turismo, y ellos también venían recibiendo un flujo paulatino de migrantes o de exiliados, y de repente se vieron sorprendidos por esa multiplicación de llegadas y nos decían, ojo que puede pasar lo mismo. Y cuando hemos vuelto, lo más chocante de todo es que aquí la vida sigue bastante igual y muy poco consciente de lo que está pasando. Nosotros en proyecciones del documental o en premios que nos han dado organizaciones como Cruz Roja o la ONCE hemos coincidido con autoridades locales y regionales y siempre le hemos advertido, cuidado porque esto va a pasar.
y va a haber una multiplicación de llegadas y no vamos a ser capaces de gestionar bien esos flujos. Y entonces sí se puede dar una situación de temor por parte de la población local y algunas reacciones de xenofobia y sin embargo, desafortunadamente yo no veo que las autoridades estén siendo eficaces a la hora de, ni los medios. Hay noticias todos los días, yo hoy tengo la prensa del día y efectivamente hay noticias, pero bueno, debería haber más. Yo creo que no es que estén concienciados, desafortunadamente. Yo constato que hay una voluntad generalizada en los gobiernos de la Unión Europea por mantener una situación que es de incumplimiento de la legalidad internacional. El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos salió de la Convención de Ginebra en el año 51, después del momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando se preparaba un nuevo orden mundial, cuando se había creado la Organización de Naciones Unidas para evitar esos desastres. Ya recoge que toda persona que es perseguida por motivos políticos, de género, religioso, tiene el derecho, no es un favor que se le hace, tiene el derecho como ser humano de ser amparado y acogido. Cuando se incumple ese artículo, no es por falta de conocimiento por parte de los Estados, por supuesto que lo conocen. Hay una mala voluntad y yo tiendo a pensar que es una mala voluntad, fíjate, en un doble sentido. Por una parte, es una idea además que le escuché a la profesora de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Madrid, Icía Ruiz Jiménez. Por una parte se quiere que estas personas lleguen así al primer mundo, donde nosotros vivimos, porque cuando llegan así no llegan como ciudadanos, llegan como siervos, dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo, cualquier situación social, cualquier explotación. Y también se quiere que nosotros veamos cómo llegan así. Y entonces, frente a una situación que también para nosotros ha empeorado en estos años, laboral, económicamente, digamos, bueno, todavía podríamos estar peor, no vamos a protestar. Para conformarnos. Nos vamos a conformar. Y también, triplemente, esto lo he reflexionado yo después, se nos acostumbra a la violación de la legalidad. Mira, nosotros ahora mismo en España, en el tema de la articulación territorial del Estado, oímos un discurso por parte del Gobierno central de Madrid, de las grandes fuerzas políticas, sobre todo de esta alianza con el Partido Socialista, con Ciudadanos, en la que sobre todo se subraya el cumplimiento estricto de la ley. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el cumplimiento estricto de la ley, pero en todos los casos, en el caso de la normativa y de la legislación internacional también, en el caso de los acuerdos que sella nuestro país con el resto de Estados miembros de la Unión Europea también. Sin embargo, se nos conforma en ver que hay derechos de primera y de segunda, leyes de primera y de segunda, acuerdos de primera y de segunda, los que hay que cumplir necesariamente y los que nos podemos saltar, que tienen que ver con los derechos humanos, como en nuestra Constitución tienen que ver con el trabajo, con la vivienda digna. Hay derechos que están en el papel, pero son papel mojado. Por una parte, la cifra es ridícula, la cifra es vergonzosa, da vergüenza hasta reivindicarla. Unas 18.000 personas son repartidas por los 8.000 municipios españoles, 2 personas por municipio. O sea que, por supuesto, no es una cuestión de falta de capacidad. Con cualquier organización no gubernamental que se hable, y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con muchas, ya os decía antes, por ejemplo, con Cruz Roja, pero también están el comité CEAR, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, ACCEN, CEPAIN, organizaciones que trabajan con migrantes, os dicen que ellos mismos, por sí mismos, tienen instalaciones suficientes y recursos para atender a ese cupo de refugiados. Luego es una cuestión de voluntad política, de falta de voluntad política. En el tema de los medios de comunicación, que yo soy muy autocrítica, como profesional parte de los mismos, yo no vi en aquel momento, 2015-2016, una falta de implicación de los medios. Al contrario, hay muchos compañeros de todo tipo de medios, audiovisuales y escritos, que se desplazaron allí. Recuerdo, por ejemplo, Rafael Fernández de Canal Sur Televisión en Idomeni, hace una crónica increíble, fabulosa, sobre cómo se limitaba el movimiento de personas y en cambio había oficinas de cambio de divisas, de llegada de divisas, el movimiento de dinero sí se permitía allí. También, por ejemplo, Elena Herrero para La Sexta. O sea, ha habido un despliegue importante de compañeros muy implicados que tanto sobre el terreno como a su regreso han puesto lo mejor de sí mismos. Hubo una campaña, Cojamos a los Refugiados Ya, de la que tengo las chapas, impulsada por la Asociación de la Prensa de Sevilla, pero en la que participaron compañeros periodistas de toda España. Y sí se hizo ese intento. Es verdad que la prensa tiene un papel,
y la ciudadanía y la sociedad civil debe coadyuvar. Muchas veces la sensación de impotencia y de inutilidad llega porque uno no ve por parte de la sociedad civil tampoco una implicación al respecto. No cargo todas las tintas sobre la sociedad civil, esto es un trabajo en equipo, pero debemos ir todos a una. Concurren varios elementos. Por una parte, es verdad que la catástrofe humanitaria que hubo en el Egeo, todos, incluida yo misma, lo veíamos en la televisión como algo muy lejano. De hecho, cuando yo me planteé ir a Grecia, yo y mi círculo de amigos y familia teníamos la situación de inseguridad en Grecia. Había habido las detenciones de los compañeros rescatadores de Proemai, también se había arrestado a algunos voluntarios por grabar con teléfonos móviles acusados de espionaje. Entonces, bueno, pues eso y el montaje de imágenes con las de la guerra de Siria te hacían considerar que Lesbos podía ser un lugar peligroso para trabajar. Como ahora, por ejemplo, también hay un cierto temor de los compañeros, incluso yo a veces también lo siento, a trabajar en la Europa del Este, donde es verdad que los países no cumplen con los estándares democráticos a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, yo finalmente cuando fui a Grecia pude trabajar muy bien, llevaba todos mis permisos en regla y todos mis carnets de periodista y pude trabajar muy bien. Y entonces, por una parte, cuando vas allí ves que no es tan lejano, ves que es un país europeo como nosotros, forma parte de nuestra Unión Europea y tenemos una obligación de solidaridad común entre todos los países, ves los paralelismos que hay con España y entonces lo ves mucho más cercano. Pero efectivamente yo creo que en España falta verlo como algo más cercano. Digamos que estas llegadas están ocurriendo en la zona del Estrecho de Gibraltar hace 20 años, que siguen llegando todas las semanas, que sigue muriendo gente, que tuvimos al niño Samuel, que fue nuestro Ailán en Barbate, y no hemos visto esa imagen, que deberíamos tener derecho los periodistas españoles y andaluces a subirnos a los barcos de salvamento marítimo. Yo lo tengo solicitado y me lo deniegan o no me responden alegando que hay problemas para mi seguridad, cuando en el Mediterráneo central los periodistas podemos subir a los barcos de rescatadores privados como Proactiva o Proemai. La información no es un patrimonio del gobierno central, del ministerio, que es el del que dependen los barcos de salvamento marítimo, es un patrimonio ciudadano. Entonces los periodistas, por supuesto, que deberíamos estar ahí enseñando lo que está pasando. Y luego también concurre un elemento clave, que es la islamofobia. Después de los atentados del 11S del 2001 en Nueva York, lo que antes era el bloque del comunismo y el capitalismo, pues ha cambiado al bloque occidental versus el Islam. Y se estigmatiza todo lo que tiene que ver con el Islam. Y entonces efectivamente pues se alimenta el racismo. Y en ese sentido yo siempre llamo a cambiar ese nosotros frente a ellos, ¿no? Nosotros occidente frente a los musulmanes radicales, yihadistas, toda esa patraña que se construye con respecto a una religión que profesan 1.500 millones de personas de las 6.000 que somos en el mundo, con las que hay que ser respetuosa y que en su inmensa mayoría no solo no tienen nada que ver con el terrorismo, sino que son los principales víctimas de ese terrorismo radical, sino crear un nuevo paradigma, nosotros versus ellos, todos los dominados, aplastados, por ejemplo en Occidente a través de la crisis económica, ¿no? Todas las personas que no nos podemos realizar, que no podemos vivir de nuestro trabajo, a las que se nos ponen trabas de todo tipo, seamos de la civilización que seamos, frente al poder dominador, sojuzgador y dictatorial que hay, por ejemplo, en países como Turquía, también en Marruecos, por supuesto ni te digo en Arabia Saudí, que es como el gran aliado occidental en la zona, que es un país antidemocrático. Entonces construir una hermandad, una fraternidad de ciudadanos del mundo frente a aquellos poderes no democráticos, sean de orden económico, sean de orden político, sean de orden religioso, que nos aplastan. A mí me gustan mucho los tres, pero es verdad que es como el que ha quedado, en palabras de Joaquín Reyes, es uno, ¿no? Sí, es el que ha envejecido peor y no creo que sea casualidad. O sea, el mundo se ha polarizado mucho tiempo, vosotros sois muy jóvenes, pero a mí me dio todavía tiempo a llegar antes del 89, yo nací en el 76, antes de la caída del muro, ¿no? A ese bloque soviético frente al capitalismo, ¿no? Que era la libertad encarnada por el capitalismo frente a la igualdad encarnada por el bloque soviético, ¿no? Y en el camino se ha perdido la fraternidad, que es lo que nos iguala a todos. En ese sentido, he cubierto informativamente para el Diario Público a principios de noviembre un encuentro en Madrid del Common Action Forum, muy interesante, se llamaba Límites de la desigualdad hacia una sociedad sostenible. Y efectivamente todos los ciudadanos del mundo afrontamos una serie de retos fundamentales ahora,
de democratización y de libertad en todo el mundo, y lo que está por venir, de inteligencia artificial, de biotecnología, de mantenimiento de los recursos naturales, que nos afectan a todos y en los que todos somos fundamentales. No pensamos ni en los... O sea, imagina los chinos. Es que necesitamos que China no sea una dictadura brutal como lo es, que aúna lo peor de ambos mundos. Porque si no, todos vamos a ir caminando hacia China, no vamos a poder competir nunca económicamente con lo barato que es producir cualquier tipo de producto en un lugar como China, donde no hay derechos laborales, donde no hay derechos sociales, donde no hay derecho a la información. Entonces, tenemos muchos retos comunes como especie. Soy el expresidente de Uruguay, Mújica, lo dice, ¿no? Somos una especie embarcada en un mismo barco, que es el planeta, y los principales retos de sostenibilidad y de supervivencia tenemos que afrontarlos juntos. La fraternidad es el principio que mejor puede servir como pilar para ello. Hombre, no te puedo, o sea, cuánta responsabilidad, no te puedo dar una cifra. Nosotros tenemos un deber. Y además es un deber al que te comprometen ellos mismos mucho más. Cuando estábamos por la noche en las playas y bajaban personas, en principio no, claro, no sabes de dónde vienen, pero sea de Irak, de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de Bangladesh, de Eritrea, vienen de sociedades donde no existe la democracia, estándares democráticos y por tanto tampoco prensa libre, y ellos nada más bajar en la madrugada, bueno, llegaban diciendo en inglés: gracias a Europa, la tierra de los derechos humanos, aquí ya estamos salvados, prensa, contarlo, cuando la gente sepa ya esto no nos va a ocurrir. O sea, la fe, la confianza que ellos tienen en nuestra profesión nos obliga a no defraudarles. Realmente te sientes interpelada porque te buscan la mirada y te dicen: tú cuéntalo, porque cuando tú lo cuentes y la gente sepa, van a parar la guerra. Realmente, por una parte, te da vergüenza porque eres consciente de que no es tan así y que realmente la guerra siria sigue, porque hay una serie de intereses estratégicos y económicos que hacen que siga. Intereses muy concretos, igual que, por ejemplo, en Yemen, pues nosotros vendemos armas a Arabia Saudí para que masacre Yemen. Y se sabe, porque los casquillos que se encuentran pues están hechos en industrias españolas. Pero bueno, eso nos debe hacer redoblar nuestra confianza en la profesión y seguir intentándolo. Esa era la pregunta, ¿no?, sobre la responsabilidad de los medios. No debemos dejarnos vencer, pero nosotros tampoco somos omnipotentes. Esto es un trabajo compartido en el que la prensa y los profesionales somos unos actores más, un trabajo coordinado en el que en última instancia la responsabilidad es de los representantes públicos, en quienes todos, los periodistas también como ciudadanos, delegamos nuestra representación para que tomen las decisiones.